Hola gente, ¿qué tal? Por fin, luego de mucha espera, esta serie tan esperada por todos por fin ha llegado. Por supuesto te hablo de Chainsaw Man o el hombre motosierra, o como lo diríamos los panas, el pibe motosierra. Así que más allá de eso, vamos a ver si la historia realmente va a comenzar fuerte, ya que no me he leído el manga, así que comencemos con el resumen del primer episodio. Todo comienza presentándonos un chico llamado Denji, que sería nuestro protagonista, que se levanta para ir a trabajar, así que luego lo vemos caminando por una carretera, y ahí él comenta que le pagan 70.000 yenes por talar árboles, y hace unos días vendió su riñón donde le dieron 200.000 yenes, que serían como unos 2.000 dólares, como también vendió uno de sus ojos y sus testículos, y a pesar de esto todavía no paga la deuda que debe, que son más de 38 millones de yenes. En eso su mascota llamada Pochita con forma de perro y una motosierra en la cabeza comienza a ladrar, ya que sintió la presencia de un demonio, y ahí el prota se prepara y agarra a Pochita, y después en un cambio de escena vemos que el prota eliminó a los demonios de los tomates, y en eso el prota le dice al señor que el demonio puede revivir de las semillas, así que le recomienda que lo queme. Ahí el tipo le dice que si venden los cuerpos de los demonios en el mercado negro podrían ganar mucho dinero, y le da una recompensa al prota de 400.000 yenes, a lo que él se lo agradece, pero después le dice que si restan su deuda y los intereses le quedan solo 70.000 yenes para él, que va a usar para pagar el recibo del agua y otras deudas, y al final le terminan quedando solo 1.800 yenes, y luego de esto se va para su casa. Y por otro lado, uno de los secuaces del tipo le pregunta por qué contrató a un niño como él para este trabajo, a lo que le responde que es para que pague la deuda de su difunto padre, además de que tiene una mascota demonio y haría lo que fuera por dinero. En eso el tipo se acerca con el carro y le dice al prota que le dará 100 yenes si se come un cigarro, a lo que él acepta y se lo come, y el tipo al ver eso se ríe y después le comenta que le avisará si hay otro demonio, y al llegar a casa el prota y Pochita se sientan a comer pan, y en eso él comenta que es normal que las personas le pongan mermelada al pan, pero para él sería un sueño, y después se queja de que nunca podrá salir con una chica, ya que no puede traer a alguien a esta posilga que sería su casa, y dice que si pudiera pedir un deseo le gustaría morir luego de acostarse con una mujer. En eso vemos un recuerdo donde vemos al prota de niño, y el tipo le comenta que su padre se quitó la vida, y lo amenaza para que pague la deuda de su padre y se retira. Ahí el prota se queda sin palabras hasta que escucha un sonido de una motosierra, y cuando se voltea ve a Pochita, por lo que él se asusta ya que es un demonio. Al ver esto el prota cierra los ojos porque piensa que lo va a matar, pero en eso se da cuenta que Pochita se encuentra herido y está a punto de morir. Ahí el prota le extiende su brazo ya que ha escuchado que los demonios pueden curar sus heridas bebiendo sangre, y le dice que lo muerda, y ahí vemos que Pochita se levanta y muerde el brazo del prota. En ese momento le comenta que su sangre no es gratis, y le pide a Pochita hacer un contrato con él para que lo ayude, ya que él tampoco quiere morir. Y después en un cambio de escena vemos que el prota le entrega un demonio muerto al tipo, que logró eliminar con la ayuda de Pochita, y de vuelta al presente el prota comenta que no puede dormir porque tiene mucha hambre, pero de repente comienza a toser sangre, y dice que su madre también pasaba lo mismo, y tenía una enfermedad al corazón. En eso tocan la puerta y es el tipo para decirle que aparece un demonio, así que van al lugar donde se encuentra el demonio en una fábrica abandonada, y al llegar al lugar el prota le pregunta al tipo dónde está el demonio, pero él no responde, y después de unos minutos el tipo le dice al prota que está agradecido con él, ya que es como un perro obediente, y en eso alguien apuñala al prota y a Pochita con una espada por la espalda, y el tipo le dice que los yakuzas como él se quieren hacer más poderosos, y al igual que él también decidieron hacer un contrato con un demonio, pero después vemos que el tipo estaba siendo controlado por un demonio que quiere matar a todos los cazademonios, y le dice al prota que cuando comentó que les daría poder cayeron en su trampa, y ahora todos ellos se convirtieron en sus esclavos zombies, y ahí manda a todos a atacar al prota por lo que él se levanta y escapa, pero al estar muy herido no puede correr y trata de buscar una salida, pero es alcanzado por los zombies y apuñalado múltiples veces sin poder hacer nada. Y después en un cambio de escena vemos al prota y a Pochita tirados en un basurero, pero vemos que Pochita sigue con vida y recuerda los lindos momentos que pasó con el prota, y ahí los vemos talando árboles y comiendo pan. En ese prota le comenta que es posible que él muera peleando contra los demonios, y si eso pasa le dice que quiere ofrecerle su cuerpo para que se lo quede, y de vuelta al presente Pochita se pone arriba del prota y regenera parte de su cuerpo, y después en un cambio de escena Pochita le habla y le comenta al prota que le gustaba escucharlo hablar de sus sueños, a lo que el prota se sorprende ya que es la primera vez que lo escucha hablar. Ahí Pochita le comenta que eso será un contrato entre ellos, y le dice que le va a dar su corazón, pero a cambio quiere que le muestre sus sueños, y después el prota despierta y se da cuenta que todas sus heridas han sido curadas, y en ese momento ve que en su pecho tiene la cola de Pochita, y en eso los zombies y el demonio se dan cuenta que el prota sigue con vida, así que el demonio manda a los zombies nuevamente para que ataquen al prota, y en ese momento él jala la cola de Pochita, y vemos que todos los zombies se lanzan para comerlo, pero de repente se escucha un sonido de una motosierra y aparece eliminando a todos los zombies, pero vemos que ahora tiene una transformación, y en eso se lanza contra el demonio y lo comienza a atacar quitándole primero un ojo, y ahí el demonio le comienza a tirar a los zombies al prota, pero él los elimina fácilmente, y después el prota da un gran salto, y cuando ya está cerca del demonio lo corta por la mitad eliminándolo, y después de esto comienza a eliminar a los zombies restantes. Luego al día siguiente llegan dos hombres y una chica al lugar, y ven toda la masacre como también al prota transformado. Al ver eso la chica llamada Makima se acerca a él, y le dice que tiene un olor extraño, y después
pues le pregunta si él hizo todo esto, pero el prota no le contesta y le dice que quiere abrazarla desmayándose. Ahí la chica lo agarra antes de caer y lo abraza, y en eso el prota vuelve a su forma humana. Ahí Makima le comenta que vino a eliminar al demonio de los zombies y que ella es una cazadora de demonios de seguridad pública, y en ese momento le da dos opciones. La primera es ser un demonio y que ella lo elimine, o la segunda que es vivir como una persona normal pero siendo su mascota, y le comenta que si elige ser su mascota no le faltará comida, a lo que el prota le pregunta qué es lo que come una mascota por las mañanas, a lo que Makima le dice que pan de molde con mantequilla y mermelada, como también ensalada, café y un postre, y al escuchar eso el prota le dice que es como si fuera un sueño y acepta, finalizando así el primer capítulo.